¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Dios capítulo 12, versículo 12 al 19. Nos encontramos hoy. Seguimos tratando versículo a versículo, viendo en la palabra de Dios las verdades bíblicas que tenemos aquí. El título de este sermón le puse Unidos en la diversidad. Hoy ha estado varias veces Carlos orando por esto, para que Dios nos una en la diversidad, para que Dios se glorifique en nosotros en medio de la diversidad, sirviendo unidos. Y tiene un poco que ver con lo que vamos a ver hoy. Tiene ahí, lea conmigo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 19. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Al comenzar hoy, me gustaría hablar y enseñarte un poco sobre un término que hemos ya utilizado varias veces o en varias ocasiones. En varios pasajes de la epístola hemos visto que el apóstol utiliza para dar algunos argumentos a los corintios preguntas retóricas, que son preguntas que tienen básicamente una sola respuesta obvia. ¿Se acuerdan? Varias ocasiones, por ejemplo, cuando hablábamos, ¿acaso está dividido Cristo? Ahí teníamos una pregunta retórica que sabíamos que tenía una respuesta lógica. Pero dentro de ese ejemplo se encuentra el término que quiero resaltar como para comenzar hoy. ¿Qué significa la palabra retórica? Es ahí donde quiero comenzar. Quiero enseñarte un poquito sobre esto, me parece interesante. La retórica, para decirlo de una forma sencilla, es una disciplina o un sistema que estudia un lenguaje con la meta de dar una mejor comunicación en los mensajes que transmitimos y también, por así decirlo, de darle belleza al lenguaje. Como alguien definió alguna vez, la retórica busca que el lenguaje a la hora de comunicar algo produzca deleite, conmueva o logre persuadir al que recibe el mensaje. Para justamente lograr eso, por un lado, la retórica utiliza lo que llamamos figuras retóricas, que son simplemente diferentes recursos dentro de nuestro lenguaje para lograr el propósito que recién te mencioné, el poder transmitir mejor una idea y lograr persuadir mejor a los que lo escuchan. Y aunque suena algo como muy estudiado, lo cual por un lado es cierto porque esto se estudia, o tal vez alguien puede decir esto es medio complicado, puedo asegurarte que todos en un sentido usamos figuras retóricas a la hora de expresarnos. Ahora te lo voy a demostrar. Que en un sentido todos utilizamos figuras retóricas y seguramente ni te imaginabas que así era, pero es así. Te voy a ayudar a que veas que es tan común usar muchas veces la retórica cuando vas a transmitir un mensaje. Por ejemplo,
Seguramente en estos días, al terminar de ver un partido de fútbol, algunos de ustedes han dicho, Argentina clasificó al Mundial. Resumiendo lo que en realidad pasó, que es ¿qué cosa? Que la selección de fútbol de nuestro país clasificó al próximo Mundial de ese deporte. Bueno, en vez de decir todo eso, dijimos, Argentina clasificó al Mundial. Si te das cuenta, realmente el país no clasificó, sino un equipo de fútbol. Pero a la hora de dar el mensaje se transmite de una forma más emocional si sacamos la palabra equipo de fútbol y ponemos la palabra Argentina. Sonaba más emocional. Este igual es un ejemplo entre muchos otros que tenemos y que utilizamos todos los días. Por ejemplo, otra forma de utilizar lenguaje retórico es la noticia me mató. ¿Alguna vez usaste esa forma, no? de hablar? En realidad no te moriste, pero quisiste dar a entender como que te causó un shock eso que escuchaste. O tal vez alguna vez dijiste, hoy llegué muerto a casa. Nuevamente, no te moriste. Sencillamente dijiste de esa manera para mostrar que estabas muy cansado. Alguna vez, tal vez a alguien le dijiste, hoy jugaste o corriste como un campeón. Nuevamente, no ganaste nada, pero es una forma de decir. Esta yo seguramente creo que muchas veces lo usé. Del hambre que tengo me comería una vaca. Es decir, no tanto vas a hacer, ¿no? Pero también es un lenguaje que utilizamos para decir cuando tenemos mucha hambre. Son todas figuras retóricas que utilizamos todos los días para expresar nuestras ideas y que las personas nos entiendan mucho mejor lo que estamos sintiendo. Yo quería hacerle entender a mi esposa que tenía mucha hambre y por eso le dije que me quería comer una vaca. ¿Está bien? O sea, para poder que la otra persona me entienda mejor lo que estaba pasando, utilicé una figura retórica. Uno dice, yo sé eso, sí, lo usás. Justamente pensando en esta última figura, la de comerse una vaca, es que quiero mencionar una que es muy común que usemos, que es justamente la metáfora. La metáfora es una figura retórica, que utiliza algunas palabras sencillas para dar a entender mejor un concepto. Algunos ejemplos simples para entender cuando hablas usando una metáfora es, trabajo duro para llevar el pan a casa cada día. En realidad vos trabajar duro para proveer a toda tu familia, pero decir trabajo duro por el pan es una expresión metafórica para dar a entender algo que es mucho más amplio. O, por ejemplo, decir la situación me puso entre la espada y la pared. Vos decís, bueno, no te están apuntando con una espada literalmente, sino que es una forma de decir para cuando estabas ahí, ¿no? En una situación que no sabías para dónde salir. Y seguramente alguno me dice, qué lindo todo esto que contás, pastor, pero ¿a dónde me estás queriendo llevar? Porque decís, bueno, ya está bien, todo muy lindo, retórica, figura retórica, metáfora. Bueno, es súper necesario para el sermón de hoy. Hoy es muy necesario que veamos un poquito de esto y por eso me tomé un tiempo para explicártelo. Porque justamente hoy el apóstol va a utilizar mucha retórica y lenguaje metafórico para hablar justamente de una doctrina que es maravillosa que tenemos en la palabra de Dios, que es la doctrina de la iglesia, lo que muchos llaman eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y de esa doctrina hoy vamos a poner foco principalmente en algo muy importante, que es la iglesia local. Alguien dijo una vez hablando de la iglesia local que no hay en el mundo nada que se le pueda comparar. Justamente por eso es que varias veces encontramos en la Biblia muchas metáforas para hablar respecto a la iglesia. Por ejemplo, se utiliza la idea de un rebaño de ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14, el Señor decía, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hablando respecto de los suyos. También la Biblia utiliza para hablar de una manera metafórica de la iglesia, se refiere a una familia. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra forma para referirse a la iglesia de una manera metafórica es hablando de un edificio. Efesios capítulo 2, versículo 21. Otra vez utilizando una metáfora en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra metáfora. También se utiliza más en otro pasaje, Juan capítulo 15, versículo 5, hablando de la iglesia, se refiere a una vid. El Señor utiliza esta idea, dice, yo soy la vid, y ahora hablando de la iglesia, que dice, ustedes son los pámpanos. ¿Ven? Otra vez, una metáfora.
Todas estas metáforas son realmente útiles porque nos ayudan a comprender diferentes características de la iglesia. Por medio de la vid y los pámpanos nos muestra la relación que hay entre Cristo y la iglesia, ¿no? Esa relación vital. Y así con cada una de las otras. Y justamente se cumplen de una manera eficaz, principalmente dentro del marco de la iglesia local. En nuestro caso de hoy vamos a ver una figura más. ¿Está bien? Hay varias figuras retóricas, varias metáforas que nos muestran, ¿no? Hablando sobre la iglesia, y especialmente sobre la iglesia local, pero vamos a usar una hoy. Nuestro texto nos va a dar justamente una, que es el cuerpo humano. Aquí vamos a ver una metáfora del cuerpo humano. Siendo el cuerpo una obra extraordinaria de Dios, no es una sorpresa que autores bíblicos como Pablo la usaran en un lenguaje retórico para dar una explicación clara respecto al tema de la iglesia y que busque persuadir en este caso a los corintios a cambiar su forma de actuar. Recordemos que los corintios estaban actuando carnalmente en querer buscar los dones que a ellos les parecían más importantes y por lo tanto no solo empezaban a tener falsas manifestaciones de dones, sino que también estaban pecando en no servir a los demás por tomar en poco los dones que sí tenían. Esta situación derivó en que el apóstol usara un lenguaje metafórico, usara retórica, para mostrarles una verdad teológica que ellos no podían dejar de lado y que nosotros hoy tampoco no deberíamos dejar de lado y volver a recordar. A partir de esto es que el tema del sermón de hoy es este justamente. Los creyentes no deben menospreciar sus dones espirituales, sino usarlos en unidad de acuerdo a la función que Dios les asignó. Ese es nuestro tema de hoy. Los creyentes no deben menospreciar sus dones espirituales, sino usarlos en unidad de acuerdo a la función que Dios les asignó. ¿Cómo lo logran? Bueno, nuestro texto nos va a mostrar cómo lo logran utilizando 3 principios, utilizando justamente la metáfora del cuerpo humano. ¿Me seguí hasta acá? Bien. Mira que era importante, entendiste ahora un poco mejor lo que es la retórica. Vamos a verlo igual ahora con un ejemplo y te va a llamar mucho la atención seguramente lo que el Señor te va a hablar hoy por medio de su palabra. El primero de los principios es que los creyentes están unidos a Cristo por medio del Espíritu. Versículos 12 y 13 dice nuevamente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, metáfora del cuerpo humano, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El texto comienza explicando la metáfora que se va a utilizar durante todo el pasaje. La iglesia funciona como un cuerpo en el que Cristo, en ese cuerpo, es la cabeza. En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, hoy lo estuvimos ahí leyendo cerquita, nos habla justamente de esta misma verdad. Acá también utiliza la metáfora del cuerpo. Dice, Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien la iglesia, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lenguaje metafórico. Cuando nos referimos al Señor como cabeza de la iglesia, estamos definiendo que Cristo, que Él es su autoridad, su guía y de quien recibe su funcionamiento, o sea, su vida. Si un cuerpo pierde la cabeza, ese cuerpo ya no está vivo, sino que es un cadáver. De la misma forma, si una iglesia pierde a Cristo, está literalmente muerta, aunque posea toda una estructura que la haga lucir como viva. Miremos el ejemplo de la iglesia de Sardis, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero estás muerto. A partir de esa unión vital, vamos a empezar a observar el primer principio de hoy. El pasaje comienza con esa definición bien clara, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
usando entonces, como te dije, una figura retórica, el texto nos dice que hay una relación especial entre Cristo y los creyentes que se asemeja a la unión orgánica del cuerpo humano. O para decirlo de otra manera, podríamos usar una pregunta. ¿Quieren saber cómo es la relación entre Cristo y los cristianos? Bueno, en un sentido la podemos conocer al observar al cuerpo humano. Al usar la idea de un cuerpo podemos ver que se compara a los cristianos con diferentes órganos o miembros, como dice nuestro texto, los cuales cada uno de ellos se van uniendo y conformando, según el versículo, ¿a quién? A Cristo, o sea, al cuerpo de Cristo. Ahí es como una contracción. Cuando dice a Cristo está refiriéndose al cuerpo de Cristo. A esto es lo que se define en un sentido como la doctrina de la unión con Cristo. De acuerdo a esta verdad espiritual, los creyentes no somos seres individuales, sino que de una manera gloriosa estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es maravillosa la doctrina de la unión con Cristo. Fíjense, por ejemplo, como un texto que muestra a los creyentes en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 4 y versículo 11. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjate versículo 4, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y versículo 11 nuevamente, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Parte de esta doctrina es que estamos en Cristo, pero parte de esta doctrina es que Cristo también está en nosotros. Fíjate Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí, texto que muestra a Cristo en los creyentes. Pero también hay otro texto que nos ayuda a ver las dos verdades juntas, que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Recién lo acabamos de leer, Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está en Cristo, y yo en él, Cristo en el creyente, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ves? Cristo en vos, vos en Cristo. Eso es la unión con Cristo. Estás en Cristo. Es por eso que en otro lado el apóstol, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él no dice, ya no vivo yo, sino que hay un cristiano en mí. Sino que con total seguridad él exclama, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Está en Cristo. ¿Cómo es posible tal cosa? Bueno, para entenderlo justamente tenemos a continuación lo que hizo esto posible, que estés en Cristo, que es el bautismo por el Espíritu Santo. Sobre esta obra de Dios, sé que hemos escuchado, tal vez en otro tiempo, muchas enseñanzas erróneas. Tal vez lo más seguro que en algunas ocasiones hayas escuchado, de hecho, más bien como el bautismo del Espíritu Santo, en vez de por el Espíritu Santo. Muchas veces te han dicho de la importancia o una obra que viene luego de la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero para evitar confusiones, creo que lo más conveniente es que sea la misma palabra la que nos explique esta importante doctrina. Fíjate que dice nuestro texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Si leemos en nuestro texto, encontramos que no podemos decir que el bautismo sea del Espíritu Santo, porque acá vemos que el término en griego, en el original, es el término en geni, que da la idea de en un mismo espíritu, o con un mismo espíritu, o por un medio de un espíritu. Por lo que en definitiva, el Espíritu no es el que nos bautiza. Por eso no podemos decir bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es el que te bautiza,
sino que es el agente que lo lleva a cabo, o sea, el medio que Dios usa. Si entonces no es el Espíritu Santo quien nos bautiza, sino que es el agente, ¿quién es el que nos bautiza? Bueno, la respuesta no es muy difícil. Es Cristo mismo quien nos bautiza, o sea, nos introduce en su propio cuerpo. No es ninguna cosa sorprendente, es lo que Juan el Bautista ya había profetizado. Juan capítulo 1, versículo 33, él dice, Juan el Bautista hablando, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, o sea, hablando de Cristo, ese Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza? Cristo mismo. Él nos mete, nos lleva, nos une a su cuerpo. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Por lo que en definitiva podemos decir o podemos definir que cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo por el bautismo que el mismo Cristo opera por medio del Espíritu Santo. Y como podemos ver acá, no es una obra posterior a nuestra conversión, como si fuera una segunda experiencia que debemos obtener más adelante en nuestro caminar cristiano, sino que es propia de él, de ese momento, de nuestra conversión, y que es universal en todo creyente. Si te fijas, se nombra varios tipos de personas, judíos, griegos, esclavos, libres. Todas las personas, todos los creyentes han sido bautizados por Cristo por medio del Espíritu Santo. Y para que eso ocurra, entonces tiene que ser una obra universal que justamente se produce en el comienzo cuando Dios nos salva. No es una obra posterior. Pero también hay otra verdad escondida, hermano, en esta porción, lo cual es preciosa. Al ser uno con Cristo, al ser uno Cristo con la iglesia, también es ver acá que Dios ha decidido que el mundo lo conozca hoy por hoy a través de la iglesia. Dios se muestra hoy a través de la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas van a verte. El Señor muestra la abundante riqueza de su gracia a todo el universo hoy por medio de los creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El mundo quiere conocer a este Dios de gracia. Bueno, va a mirar a los creyentes. Los ángeles miran a la iglesia y aprenden lo que es la gracia de Dios especial y preciosa, esa abundante riqueza que salvó al pecador y que lo hizo una nueva criatura y que lo guarda y lo preserva hasta el último del tiempo para mostrar en él la abundante riqueza de su gracia. Pero seguro que al mirar nuestras fallas y debilidades podemos notar que no somos igual a Él en todo lo que Él hacía, hablaba o pensaba. Vos te pones a pensar y decir, el Señor hoy se muestra por medio de la iglesia, o sea, por medio mío. O sea, las personas para conocer a Cristo me tienen que ver a mí. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Pero aun cuando fallamos, es lo que Dios ha determinado hacer. Y esto entonces no nos limita en la responsabilidad que eso nos dio y en la realidad que tenemos ante nosotros. Dios ha querido así mostrarse hoy al mundo a través de la iglesia. La realidad entonces es que la iglesia no se conforma solo de un grupo específico entre todos los creyentes. No existen iglesia y laicos como dice la Iglesia Católica. ¿No? Cuando la Iglesia Católica habla de la Iglesia, habla de Roma, del Vaticano, o habla de los curas. La Iglesia dijo tal cosa, ¿no? El mundo entiende por medio de la mala enseñanza católica, apostólica romana, de que la Iglesia serían solamente los sacerdotes, el Vaticano, el Papa, pero no es así. No es así. Porque la Iglesia son todos los creyentes.
Y también esto va en contra de muchas malas enseñanzas en varias iglesias evangélicas que quieren hacer creer que hay creyentes más importantes, más ungidos que otros. No, son todos iglesia, todos los creyentes que han sido redimidos. Por lo tanto, en cada obra obediente que los creyentes realizan, muestran la gloria de Cristo. Esta semana hablábamos con los muchachos y veíamos a uno de los muchachos ayudando a otro, ¿no? Dando de su tiempo, ¿no? Yendo tal vez a descansar mal para poder ayudar a su hermano. En eso, ese hermano, aunque tal vez nos parezca algo común y nada importante lo que hizo, este hermano está mostrando a Cristo. El hecho de sacrificar su tiempo, su buen descanso para ir a ayudar a otro hermano, eso muestra a Cristo. Muestran la gloria de Cristo los creyentes por cada cosa que hacen en obediencia y en gozo hacia el Señor. Pero como si eso no fuera suficiente, a continuación también se marca a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto quiere decir que no solo el espíritu ha sido el agente por el cual Cristo nos ha incluido en su cuerpo, sino que también el espíritu es la pertenencia de cada creyente y que el Espíritu Santo mora en cada creyente. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fruto de eso es que cada cristiano puede producir los frutos espirituales que honran a Dios y que nos hacen parecer cada día más a Cristo. Bendita experiencia de nuestra unión con el Señor. El Padre nos ve como a Cristo. Cada día nos parecemos más a Él. Y por medio del Espíritu que mora en nuestras vidas, se nos va formando a la medida de nuestro Señor. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y qué loco, ¿no? Porque los corintios se querían esforzar por recibir dones espirituales diferentes a los que tenían, algunos de ellos, para tener más reconocimiento dentro de su grupo. Y no entendían que cada creyente ha recibido igualmente la bendita experiencia de la unión con Cristo. No importa el origen racial, fíjate que dice judío gentil. No importa tu origen social, esclavo o libre por igual. El Señor te ha hecho parte de su cuerpo y ahora tenés una nueva identidad. Qué absurdo que querían dones más relevantes para buscar un mayor reconocimiento, cuando justamente usar los dones lleva al efecto contrario, que es menos de nosotros y más parecidos a Cristo. Buscaban el efecto contrario, querían tener mejores dones o dones más llamativos para ser más reconocidos, cuando el resultado de usar los dones tiene que ser que menos se vea a nosotros y más se vea a Cristo. Entonces el principio queda revelado completamente. Cada creyente ha sido incluido dentro de un solo cuerpo, que es el de Cristo. Pero entendiendo esto ahora, mi pregunta es: ¿hay lugar para las divisiones o para competir con otros hermanos? Digamos algo semejante a lo que Dios dijo respecto al matrimonio: lo que Cristo unió, no lo separen los hombres. Pensando en los corintios como iglesia local, me atrevo a pensar que tenemos que tener siempre en cuenta este principio a la hora de tratar con los otros miembros de la iglesia. No hay excusas para trabajar divididos. De hecho, hacerlo es pecado porque muestra una actitud contraria a la obra de Cristo. Mi reflexión entonces es: ¿y cuál es tu actitud? ¿Estás fomentando la unidad que Cristo formó dentro de la iglesia? El segundo principio que nuestro texto nos da es que los creyentes deben servir en unidad, considerando el valor de la función que cada uno cumple.
El texto prosigue con la metáfora, remarcando nuevamente la idea de la diversidad de roles dentro de la iglesia. Dice nuestro texto, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es evidente que el deseo pecaminoso por querer conseguir los dones que los corintios consideraban más sensacionales iban a contramano de la voluntad de Dios. El apóstol está diciendo, para que un cuerpo sea un cuerpo, en definitiva está diciendo esto, para que un cuerpo sea un cuerpo, se necesita de cada órgano diferente. O dicho de una manera más criolla, sin miembros no hay cuerpo. Por lo que la diversidad de dones y servicios en cada miembro no solo es provechoso, eso ya lo vimos, ¿se acuerda la vez pasada, cuando hablamos de que cada manifestación es para provecho? Sino que es vital para que el cuerpo funcione y se desarrolle. El segundo principio entonces apunta ¿a qué? A que los creyentes deben dejar de ver a sus dones como algo no indispensable y comprender que son fundamentales para la vida de todo el cuerpo. En los versículos que van a seguir más adelante, en los que veremos los próximos sermones, hablaremos con más profundidad lo que implica la necesidad de la variedad entre los miembros. Pero por el momento vale decir que tenemos una clara dependencia de los unos con los otros y que también lo que le pasa a un miembro afecta al resto. Eso lo vamos a ver después más adelante. Pero al continuar hoy vamos a notar la forma en cómo sigue la metáfora que seguramente nos sorprende. Seguramente lo que vamos a ver ahora te va a sorprender, pero tiene que ver en cómo el apóstol se mete de lleno en aplicar el segundo principio a las situaciones puntuales, no se me distraiga, que conocía de los corintios y que lógicamente nos sirve de ejemplo para nosotros. Él presenta el segundo principio y ahora dice, bueno, este segundo principio voy a utilizarlo de una manera metafórica para que ustedes puedan entender. Se dice lo siguiente en nuestro texto. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no va a ser del cuerpo? Alguno tal vez esté pensando, Pablo está loco. Si el pie dijere, o si la oreja dijera, ¿qué le pasa a este hombre? Está hablando, la oreja habla, el pie habla, está hablando con la mano. ¿Qué le pasa? ¿Que te quedó solo y entonces empieza a escuchar voces? No. Si entendés que él está hablando metafóricamente, la ilustración te va a servir y va a dar un sentido espiritual a la relación que hay entre los miembros del cuerpo. Él utiliza esta metáfora para justamente entender. Así que usá un poco conmigo la imaginación. Acá Pablo está queriendo que imaginemos un poco. Y vamos a ver juntos esta ilustración, por favor. Usá un poco la imaginación, sí. Si un pie pudiera hablar, ponele, ¿se quejaría por no ser la mano? Como acá está haciendo la metáfora del apóstol. ¿Qué piensan ustedes? Si un pie pudiera hablar, diría, yo quisiera ser como la mano, si no, no soy del cuerpo. Y yo creo que tal vez podría tener algunas razones para hacerlo. Piensen, las manos son más vistosas, tienen una labor que se ve más a la vista. Los pies por lo general los tenemos cubiertos. Vos ves mis manos, mis pies no lo estás viendo en este momento. En un sentido hay mayor diversidad de cosas útiles que hacemos con las manos que no lo hacemos con el pie. Hasta podemos decir que en comparación lo tratamos con más cuidado a las manos que a los pies. Respecto al cuidado y a la higiene, a las manos varias veces en el día las estamos lavando y a los pies a lo sumo, cuando nos bañamos, ¿no? Una vez al día o tal vez a veces pasan más días, ¿no? No es el mismo cuidado, definitivamente no. Ahora pensemos en las quejas de la oreja. La oreja también se queja y dice, porque no soy ojos, yo no soy tan importante. Yo no importo tanto. ¿Se podía sentir menos importante la oreja que los ojos? La oreja se pregunta, si viene un viento fuerte,
¿Las manos a quién protegen? ¿A las orejas o a los ojos? A los ojos. Claro, de las orejas nadie se preocupa, dice la oreja. De mí nadie se preocupa. Claro, siempre los ojos, ¿no? Seguramente la oreja podría pensar, si hay que elegir, seguro que el cuerpo va a preferir el servicio que los ojos puedan dar, o sea, la vista, que el servicio que yo le pueda dar, que la audición. Si hay alguien hay que dejar morir, van a dejar morir primero las orejas antes que los ojos. Toda esta excusa, ¿no?, que supuestamente plantean tanto el pie como la oreja, podrían ser válidas si no fallaran en dos detalles muy importantes. Primero, que como vimos antes, que un miembro pueda tener funciones aparentemente inferiores no es motivo para pensar que no sea vital. Que un pie tenga una función menos importante que una mano no significa que el cuerpo pueda funcionar bien sin el pie. Y que sea menos vistoso que la mano no le hace menos importante para el sostén del cuerpo. Aunque los ojos sean miembros importantes porque dan la visión, vivir sin la audición no es algo a lo que el cuerpo pueda adaptarse con facilidad. Por lo tanto, que un miembro tenga una actividad supuestamente inferior no le hace menos importante para el funcionamiento del cuerpo. Así que, por ese lado, no hay excusa, no hay posibilidad de quejas. Pero segundo, podemos ver la respuesta que aquí el apóstol nos da respecto a las quejas, ¿no? El pie se quejaba, decía, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y entonces la respuesta del apóstol, imaginándonos, dice, porque no sos mano, no sos parte del cuerpo. No seas necio, pie, porque no sea mano no quiere decir que no sos parte del cuerpo. Claramente que no. Oreja, porque no sos ojo, no sos parte del cuerpo. Preguntas retóricas, ¿no?, en esta metáfora. ¿La respuesta cuál es? Claramente que son parte. Y como tal, tiene que cumplir con la función que le corresponde. No es excusa. Todo esto nos muestra parte de lo que pasaba entre los corintios. Miembros que se sentían poco importantes y que reclamaban otros ministerios o otros servicios dentro de la iglesia. No, yo estoy para más. A mí yo soy pie, pero yo estoy para mano, muchachos. No sé qué estarían pensando esta gente. No, porque alguien una vez me dijo una palabra, Dios me puso por cabeza y no por cola, entonces yo tengo que estar en el frente porque así... No, y no, ¿sabes que no? Y también miembros que como no tenían una aparente función importante, no estaban cumpliendo con el rol que les tocaban, como diciendo, si yo no hago tal cosa, entonces no hago nada. O hasta otros que decían, si yo no tengo una función importante, eso quiere decir que no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada. No sé para qué estoy, yo no sirvo para nada. A la luz de estas explicaciones, a todos los que presentan estos argumentos, ¿qué les parece? ¿Son válidos los argumentos? No. Claramente que no. Lo que les pasaba a los corintios no es muy diferente a lo que viven los creyentes de todos los tiempos. Miembros que se enojan porque por envidia quieren hacer lo que otros están haciendo. ¿Acaso no se dan cuenta que ellos hacen lo que hacen porque es el rol que tienen y que es diferente al tuyo? Otros que se enojan cuando los demás no hacen las cosas como ellos quieren y como nenes caprichosos que se enojan cuando las cosas no hacen a su manera, agarran su juguete y se van a su casa. ¿Acaso no se dan cuenta que hacen las cosas diferentes sencillamente porque no son miembro igual que vos? Otros que al ver que no reciben el reconocimiento que desean, se quejan y ya enseguida quieren tirar la toalla. ¿No se dan cuenta que tal vez por su función no sean tan visibles los servicios que le tocan y no por eso deben abandonar o despreciar lo que les toca hacer?
Los miembros de la iglesia deben dejar de ver su función como un papel secundario, sencillamente ante la pregunta que se nos dio: ¿por eso no vas a ser parte del cuerpo? Porque supuestamente te tocó hacer algo que para vos es secundario. Si sos parte del cuerpo, no hay lugar para pensar que no sea importante lo que haces porque tal vez no sea tan visible. No es excusa. El apóstol Pablo tenía una función importante dentro del cuerpo, pero sin la ayuda de los otros miembros que tal vez nunca fueron reconocidos, tan reconocidos como el apóstol Pablo, aún sin la ayuda de ellos no podía cumplir del todo bien con su rol. ¿Tenés dudas al respecto? Mirá lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sabemos los nombres de estos hermanos? No tenemos idea quiénes son. De Pablo sabemos un montón, de ellos no. Ahora, ¿Pablo podía realizar bien su función sin la ayuda de ellos? No. Por eso les pide ayuda. Y aparte que definir tu rol como poco importante es justamente una declaración abierta de orgullo. Es una actitud egocéntrica y no honra a Dios. Muchas veces detrás de un no sirvo para nada hay en realidad un sería más útil en otra cosa. Las preguntas finales de este principio cierran el concepto y hacen notar lo necio de valorar nuestro servicio de acuerdo al rol que toca ocupar. Sencillamente termina cerrando este principio. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sencillamente, concluyendo el principio, nos muestra que lógicamente, si todos los miembros quieren hacer lo mismo, el cuerpo no va a funcionar nunca. No puede funcionar. Por eso la importancia que tenemos no es por el rol en sí mismo, por la función en sí mismo, sino que la diversidad es lo que hace que el cuerpo crezca correctamente. No es la importancia en sí la función, sino que justamente la importancia es la diversidad, porque eso hace que el cuerpo vaya a funcionar. Prestemos atención a todo esto y honremos a Dios con la diversidad en la iglesia. El último de los principios que tenemos para ver hoy: los creyentes no deben menospreciar la diversidad de roles que Dios determinó para que la iglesia funcione. No deben menospreciar su rol. Y no deben menospreciar la diversidad, porque Dios la designó. Por último, podemos ver el tercer principio que colabora en enseñarnos cómo trabajar en unidad. Aquí se vuelve a desarrollar el mismo concepto que vimos anteriormente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Se acuerdan que vimos la obra del Trino Dios en el anterior sermón? El Señor estableciendo los servicios, los ministerios, el Espíritu dando los dones para poder realizarlo, el Padre dando la capacitación, la fuerza para poder actuar. Entonces, en conclusión, es lo que dice acá. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No es la decisión personal de cada cristiano, sino la elección soberana de Dios el colocar a cada miembro en un rol diferente. Los corintios no lograban ver que querer buscar otros dones era cuestionar la sabiduría y la bondad de Dios. Cuestionar y decir: Señor, yo creo que sería mejor para otra cosa, sería como decirle al Señor: Señor, no fuiste sabio en darme esta función. Qué loco, ¿no? Por lo que cuestionar los dones que tenemos es cuestionar a Dios. Y no usar los dones espirituales concedidos es desobedecer a Dios. Romanos capítulo 12, versículo
3, aquí el apóstol da un consejo y dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tengan cuidado. Sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La idea de que Dios ha designado los roles diversos entre los miembros nos muestra que Él tiene un propósito con el servicio que cada miembro presta. Que tenga los dones que tenés, que tenga la función que tenés dentro del cuerpo, es porque Dios tiene un propósito para vos dentro del cuerpo. Es lógico. Por lo que no cumplir con la función que a cada uno le toca, ¿qué te parece a vos? Es ir en contra del obrar de Dios. O sea que estamos también cuestionando su autoridad y su señorío. Para decirlo de otra manera, cuando los miembros no quieren cumplir el servicio que les toca hacer, están yendo en contra del Señor que define la función, guía al cuerpo y de quien recibe la plenitud de vida para su crecimiento. Te está yendo en contra de lo que Dios quiere hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 19, hablando del Señor, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios establece cada función, pone cada uno en su lugar, como si fuera un cuerpo humano, para entonces que el cuerpo funcione. Ahora de repente un miembro dice: yo no quiero ser. Vas a afectar al cuerpo. Y vas a ir en contra de lo que el Señor ha querido hacer. Pero también hay más. Los corintios, al no querer actuar de acuerdo a la función que Dios les dio, se volvieron improductivos para la iglesia. El problema no era que no tenían dones como algunos de ellos pensaban, sino que no usaban lo que realmente tenían por verlos como poco importante. Y esto tristemente nos lleva a otra realidad dentro de muchas iglesias, aún dentro de iglesias que tienen buena y sana doctrina, como ocurría tal vez en Corintio. Como la mano no hace lo que tiene que hacer, entonces se llama al pie a que haga la tarea de la mano. Y así también en otras funciones del cuerpo. Me pregunta, ¿esto puede funcionar? ¿Puede funcionar así? Algunos dicen, bueno, existen impresoras multifunción, sí, pero miembro multifunción no creo. De hecho, fíjate que si los miembros no actúan como tienen que actuar, eso va a afectar a la iglesia. Y fíjate cómo lo afecta. Efesios capítulo 4, versículo 14, te dice qué pasa si la iglesia no crece. Cuando la iglesia crece, bien. Pero si no crece, ¿qué pasa? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando una iglesia no crece, la está comparando a niños que son engañados, que no pueden enfrentar ningún peligro, porque no están crecidos. Alguno tal vez puede decir, bueno, pero para salir del paso, bueno, puede funcionar, ¿no? Ponemos la mano en el lugar del pie, bueno, más o menos vamos a caminar, sí, vamos a seguir, ¿no? Pero con esta clase de decisiones no se va a tener un buen desarrollo, porque tarde o temprano los miembros multifunción van a terminar siendo poco eficientes. Ocurre como ese famoso dicho de la sábana corta, ¿no? Tapa arriba, te tapa los pies, tapa abajo, no te tapa arriba. No pueden hacer bien las cosas si hay miembros que están haciendo un montón de cosas a la vez, porque ellos tienen una función. Pero hay algo más importante todavía, hermanos. Por sobre todas las cosas, cuando un miembro o cuando miembros tienen que reemplazar a los otros que no hacen lo que tienen que hacer, la iglesia no está honrando a Dios.
porque nos estamos saltando el plan que Dios tiene para la iglesia. Una iglesia que no funciona con todos los miembros activos y comprometidos en sus funciones no tiene esperanza de crecimiento. Esto se nos aclara a continuación si tenés duda de lo que estoy diciendo. Fíjate cómo termina el texto, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No hay caso. No podemos dejar de lado este principio. Servir con poco compromiso, con quejas o directamente no servir al cuerpo es menospreciar lo que Dios determinó darnos por gracia y es atentar en un sentido contra la iglesia local. Es menospreciar lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Si el Señor ha capacitado a su iglesia de acuerdo a su plan soberano y perfecto, ¿estamos en posición de menospreciar lo que nos mandó a hacer? Mi intención, hermano, con esta exposición es que dejes de tratar con poca responsabilidad lo que Dios te mandó a hacer. Basta de poner excusas. Y que te animes a servir con gozo de acuerdo al rol que se te entregó y que lo hagas en unidad con los demás miembros. La belleza de Cristo será más visible para el mundo cuando el cuerpo, usando sus dones, busca glorificarlo en todas las cosas. Mi pregunta para terminar es: ¿cómo podés calificar tu desempeño en el cuerpo de acuerdo a tu función? Vos lo sabés mejor que yo. ¿Cómo lo calificás? ¿Tenés dones? ¿Sabés que tenés una función? ¿Sabés? Ya lo hemos visto la semana pasada, cuando hablamos en el anterior sermón. Todos tenemos dones espirituales, todos tenemos una función. Ahora, ponete a pensar en esa función que tenés, en ese servicio que Dios te asignó para el cuerpo. ¿Cómo calificás tu desempeño? Del 1 al 10, ¿qué calificación te das a vos mismo? O tal vez la pregunta sería, sencillamente, para no ponerte una calificación: ¿estás usando al menos? Bien, mal, regular, ¿lo estás usando? Finalmente, recordando el concepto de nuestra unión con Cristo, es de vital importancia esto, porque es lo que marca la diferencia entre ser un cristiano y no serlo. Cuando te hablaba de unión con Cristo, esto es tan importante porque es lo que hace la línea divisoria entre los que son creyentes y los que no son creyentes. No es porque asistas a una iglesia que podés asegurar que seas cristiano. Ni siquiera porque diga que lo sos. Ni siquiera hacer un servicio o hacer buenas cosas. La línea divisoria es simple: o estás en Cristo o estás sin Cristo. La Biblia lo dice claro: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si no estás todavía en Cristo, hoy es tu oportunidad. Vení a Cristo arrepentido por tus pecados, confiando en que su obra en la cruz tiene el poder para reconciliarte con el Padre, otorgándote la vida eterna y el perdón de tus pecados. Sin Cristo, como hoy te decía, no hay esperanza ni para vos ni para mí. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? Oremos. Bendito Señor, te doy gracias.